Alabanza y adoración a Dios. Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver el Salmo número 42. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia. Ábranla ahí en el Salmo número 42. Aquí vamos a ver una oración honesta de un santo desanimado. Y bueno, quiero decirles que este salmo se titula Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Bueno, con esto quiero decirles también que con este salmo comienza el segundo de los 5 libros que conforman el conjunto del el libro de los salmos, el libro de los Tehilim. La palabra Tehilim es una palabra hebrea que refiere al libro de los cantos o salmos, justamente. Y este salmo en particular es una descripción poética, profética de la aflicción del pueblo de Israel en el exilio, así como del ansioso deseo de regresar a la tierra ancestral, a la tierra prometida, para ver la gloria de la presencia de Dios. Y bueno, quiero también comentarles que pues no sabemos cuándo se reunieron los salmos en 5 libros, pero la separación se remonta a antes de nuestros manuscritos más antiguos que fueron compilados en el texto masorético. Eh, este es el primer salmo del libro número 2. Los salmos del libro 2 comparten algunas diferencias generales con los salmos del libro 1. Primero, la palabra hebrea en referencia a Dios se enfatiza de manera diferente en los 2 primeros libros de los salmos. Y según un teólogo llamado Franz Delitzsch, en el libro 1, el nombre de Jehová aparece 272 veces y Elohim solo 15 veces. Pero en el libro 2, Elohim aparece 164 veces y Jehová solo 30 veces. Bueno, también quiero comentarles a manera de introducción a este segundo volumen de el libro de los Salmos, pues el libro 1, en el libro 1 de los Salmos, fíjense que 37 de los 41 salmos se atribuyen específicamente a David y los 4 salmos restantes pues no se atribuyen a nadie. David es el único salmista conocido en el volumen 1. En el volumen 2 de los salmos, David escribió 18 de los 31 salmos que tiene ese segundo volumen, o sea, fue más de la mitad, ¿verdad? Pero ahora, fíjense que sí aparecen otros salmistas bien referidos, como por ejemplo Asaf y Salomón, que tienen un salmo cada uno. 7 o quizás 8 salmos pertenecen a los hijos de Coré y 3 o 4, si tomamos la diferencia, pues no mencionan a ningún autor. Ahora, quiero comentarles que los hijos de Coré fueron levitas de la familia de Coat. Eso pues lo hemos estado estudiando a lo largo de los primeros libros de la palabra y pues por ejemplo para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, según el segundo libro de las Crónicas capítulo 20, versículo 19. Fíjense que Coré pues encabezó una rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés durante los días del Éxodo, allá en el desierto. Eso lo podemos leer en el libro de Números capítulo 16. Y Dios juzgó a Coré y a sus líderes, y recuerden que todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron, según lo que nos refiere el capítulo 29, versículos del 9 al 11 del libro de los Números. Entonces, quizá, ¿verdad? Pues estaban tan agradecidos por esa misericordia que se hicieron notables en Israel por alabar a Dios. Recuerden que el ser humano siempre tiene la tendencia a alabar a Dios cuando verdaderamente reconoce la misericordia de Dios. Ellos, los hijos de Coré, sabían que por el pecado de su padre en esa rebelión, en donde la tierra se abrió y se tragó a esos 250 líderes con toda su casa y todo,
pues ellos de alguna manera el Señor los preservó y de esa manera pues expresaban constantemente su adoración, su alabanza a ese Dios de misericordia que se presentó en ese tiempo para ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos pues en la primera parte de este salmo, la profunda necesidad del salmista, del cantor, y en un sentido de gran necesidad, a través de la distancia de la casa de Dios y las palabras desalentadores, pues traen un sentido profundo de desesperación, estas palabras que vamos a leer en los 3 primeros versículos. Y bueno, para ir al punto, vamos a leer del Salmo número 42, los versículos del 1 al 3, y dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Bueno, pues aquí vemos cómo los hijos de Coré comenzaron este salmo con una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, vemos que un ciervo, cuando sufre de sed, ¿verdad? Pues simplemente brama y brama y brama. Y yo creo que no nada más el ciervo, es una representación poética, pero yo creo que todo ser viviente que sufre de sed tiene la condición de, pues de hacer expresa esa necesidad. Quizá la sed provenía de la sequía o de una persecución acalorada que pudieran haber vivido en ese momento todas estas personas. Pero de cualquier manera, el siervo anhelaba y necesitaba agua, ¿verdad? De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. De esa misma manera, con esa misma ansiedad, esa misma condición. Spurgeon hace un comentario y dice: no buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, pero disfrutar de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua lo es para un siervo. Entonces, el salmista vemos que no tenía sed propiamente de agua. Dice claramente, mi alma tiene sed de Dios. Y luego hace la observación bien específica de qué tipo de Dios o de qué Dios, al qué Dios se estaba refiriendo, del Dios vivo. ¿Ah? Y pues nosotros ahora reconocemos a ese Jehová de los ejércitos como el Dios vivo, el Dios verdadero, el único y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, la bebida y la sed son imágenes comunes de la necesidad espiritual del hombre y la provisión de Dios. Nosotros, al tener esa necesidad espiritual, Dios provee de su presencia en nuestras vidas. Y aquí, pues, el énfasis está en la desesperación de esa necesidad. Dice Spurgeon que uno puede pasar muchos días sin comer, y es verdad, pero la sed muestra una necesidad aún más urgente. Es más que el hambre. El hambre se puede paliar de alguna manera, pero la sed es terrible, mis amados. Llega el momento en que es clamorosa, es mortal, ¿verdad? Quienes hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ofrecer un ayuno, pues no es lo mismo ofrecer un ayuno de alimento sólido que de líquidos. De alimento sólido, de verdad, Dios nos fortalece, Dios nos lleva a cumplir con ese tipo de ejercicios espirituales. Pero la sed, mis amados, es algo que difícilmente podemos como que negociar, ¿verdad? Necesitamos del agua. De hecho, clínicamente o médicamente, el ser humano no puede vivir mucho tiempo sin agua. Sí puede vivir sin alimento porque de las reservas propias del cuerpo, nuestro organismo puede tener de alguna manera pues la energía basal, la energía que necesita
para sobrevivir, pero no podemos nosotros producir agua y por lo tanto necesitamos de la provisión. ¿Ah? Bueno, eh, cuando hace la observación que es de Dios, de esa necesidad, realmente David, perdón, los hijos de Coré, los salmistas, el salmista, no está diciendo que meramente tiene necesidad por el templo y por las ordenanzas, o sea, por la religiosidad. No tiene necesidad propiamente de las, ¿cómo les puedo decir? De esa condición en donde muchas veces fariseicamente se mete uno en esa idea. Él está haciendo una observación muy clara de que tiene meramente la necesidad por la comunión con Dios mismo. Y nadie más que los hombres espirituales podemos simpatizar con este tipo de sed, mis amados. Ustedes y yo ahora creo que a través de todo este tiempo que hemos venido estudiando la palabra de Dios, que Dios nos ha permitido estar meditando su palabra día a día, ya prácticamente a más de 1 año y medio desde que se inició todo esto, hoy, ¿qué necesidad tenemos verdaderamente de la presencia de Dios? Yo le doy toda la gloria a mi Padre Celestial porque cómo gloriosamente utilizó este tiempo de pandemia, ¿verdad? Para provocar en nosotros esa gran necesidad de tener una comunión con Él verdadera. Amén. Y es una realidad. Miren, el dolor es siempre una sensación de carencia. Por ejemplo, el dolor del duelo es la sensación de pérdida de un ser querido, ¿verdad? Otro ejemplo es el dolor de la enfermedad, que es la falta de salud. Pero el dolor supremo es el sentimiento de falta de Dios. Y este era el dolor supremo del cantor. Entonces, nosotros ahora, por la gracia de Dios, pues ya no tenemos por qué estar experimentando este tipo de dolor, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No nos basta más que verdaderamente tener ese momento de intimidad, ese tiempo en donde podemos hacer un itbodedut, que es nuestra relación completa con Dios, y sentir satisfacción, sentir llenura de parte de Dios en cualquier momento, mis amados. Y bueno, también quiero decirles que este salmo nos hace la observación de que Él es el Dios vivo en al menos 3 sentidos, porque solo Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo, solo Él da vida y Él es distinto de los dioses muertos e imaginarios de los paganos. ¿Ah? Por eso el cantor dice, tengo sed de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios único. Cuando hace la pregunta de cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, bueno, pues quiero decirles que para los hijos de Coré, que estaban, como les comenté al inicio, relacionados con el tabernáculo y el templo y los rituales que se generaban, pero para ellos había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Este era un anhelo de conectarse nuevamente con Dios y su pueblo en el tabernáculo, en el templo. Y por eso aquí podemos hacer una gran diferencia después de que nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos, abre el lugar santísimo y donde nosotros ya no tenemos que físicamente ir hasta un lugar para poder presentarnos delante de Dios, para poder ir delante de Dios. Hoy, no, les vuelvo a repetir, solamente nos basta, ¿verdad? Hacer ese tiempo de Itbodedut para efecto de conectarnos con la presencia de Dios en el lugar que te encuentres, porque tú eres el templo, el tabernáculo viviente de Dios, el templo que Dios se proveyó para expresarse, para manifestarse aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso es esto. Dice el cantor, me presentaré delante de Dios. Bueno, pues en el lugar de su especial presencia y adoración pública, pues lo que se llama delante del Señor es delante del arca o con el arca. Todo esto lo podemos ver en toda la referencia que ya hemos estudiado a través del libro de Éxodo,
a través del primer libro de las Crónicas de los Reyes, ahí en el capítulo 13, versículo 10, o en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Entonces, allí era donde antes se presentaban delante de Dios, ¿verdad? Delante del arca o con el arca misma. Bueno, y no es que no crea que Dios está en todas partes, el cantor, ¿verdad? O que Dios no está con él. Después de todo, pues él está orando a Dios en los salmos. Pero el hecho de estar lejos de casa, del templo, pues lo ha deprimido. Y su estado depresivo le ha hecho sentir que Dios está ausente de su vida. Fíjense qué tan importante es comprender esto, porque ahora ustedes y yo ya no tenemos que sentirnos solos. Qué hermosa alabanza tuvimos la oportunidad de volver a cantar después de mucho tiempo el domingo, ¿verdad? De que verdaderamente no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Hoy más que nunca debemos de sentir su presencia. ¿Ah? Spurgeon hace una anotación respecto a esto y dice que un hombre inicuo nunca puede decir seriamente, ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Porque pronto lo hará y se presentará delante de él, como los demonios que dijeron que Cristo vino para atormentarlos antes de su tiempo. Entonces, preguntarle a un ladrón y a un malhechor si se presentarían voluntariamente ante el juez, pues sería como que echarse a correr para ellos, ¿verdad? Entonces, quien verdaderamente puede declarar este tipo de comentarios de cuándo vendré y me presentaré ante Dios, es una persona que entiende su posición delante de Dios, que se considera eh, apto para llegar a la presencia de Dios. Hoy tenemos la gran bendición de que hemos sido hechos justicia, ¿verdad? Por el mérito de Jesucristo. Y por eso ustedes y yo sí podemos, en esa santidad a la que hemos sido llamados, tener esa expresión. ¿Cuándo podré presentarme delante de Dios verdaderamente? ¿Cuándo podré estar cara a cara con Él? Entonces, tenemos diferencias entre lo que fue en el Antiguo Testamento y lo que es ahora por la acción meritoria de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Por eso somos más que vencedores. Amén. El salmista dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Bueno, pues estas lágrimas tal vez puedan entenderse al menos de dos maneras. Primero, demostraban el dolor que hacía que el salmista añorara el alivio de Dios, y en segundo lugar, mostraban el dolor del salmista por la distancia que él percibía de Dios. Y cualquiera de estos o ambos puntos, pues podrían ser el caso. Sin embargo, la necesidad era clara y profunda y grande. Entonces, es por eso que él hacía ese clamor, ¿verdad? De que sus lágrimas fueron su pan. Y lo mejor después de vivir a la luz del amor del Señor, pues es ser infelices hasta que lo tengamos nuevamente, hasta que estemos delante de su presencia y anhelarlo en cada momento. Quiero darme a entender en este punto. Ustedes y yo hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, en algún momento. Hemos experimentado su amor. Y yo sé de antemano que tú y yo ya nos sentimos infelices cuando de repente, ¿verdad? Nos desviamos, cuando de repente nos salimos de la ruta y nos sentimos infelices hasta que regresamos a la senda de justicia. Cuando regresamos nuevamente a experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios. Ahora tú y yo, de verdad, siento que lo anhelamos en cada minuto, mis amados. Ya no es fácil vivir sin la presencia de Dios. No es nada fácil, es muy complicado. Posiblemente las lágrimas y el dolor del salmista le quitaban hasta el apetito. Y seguramente por eso sentía que sus lágrimas, su dolor, pues eran el pan para él en lugar de su comida. ¿Verdad? Entonces, no sé cómo tú te has sentido cuando posiblemente de repente te encuentras por alguna falta, por algún pecado, por algún desvío,
te encuentras sintiéndote lejos de la presencia de Dios. Y seguramente es un dolor, ya es un dolor en nuestro corazón, en no poder estar en esa condición de estar en la presencia de Dios. Dice el salmista, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Una pregunta fuerte, mis amados. Miren, estar en compañía de los que querían desanimar al salmista empeoraba el problema. Querían hacerle sentir que en su momento de necesidad Dios no estaba por ningún lado para apoyarlo, para bendecirlo. Entonces, nosotros, mis amados, siempre tenemos que rechazar este tipo de cuestionamiento. Cuando nos pregunten dónde está tu Dios, desgraciadamente es porque están viendo que en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestro dolor, nos dejamos abatir. Cuando legalmente ustedes y yo nos tenemos que levantar en el poder, en la autoridad que Dios nos ha dado, porque Dios está con nosotros. No nos ha dejado ni nos ha desamparado. Simplemente Él está permitiendo que sucedan cierto tipo de circunstancias o situaciones para hacernos crecer en la fe, para madurar en nuestra fe. Entonces, nosotros siempre tenemos que mostrar la paz, el gozo, la alegría, aún en la condición de necesidad, porque Dios está con nosotros, mis amados. No podemos permitir que el enemigo venga a tratar de todavía desanimarnos más, de echarle más leña al fuego, de empeorar el problema si le damos la oportunidad. No podemos permitir eso. Dios nos está dando la certeza y la seguridad de que Él estará con nosotros. Y sobre todo porque estamos haciendo lo correcto, mis amados. Buscar la presencia de Dios día a día es lo que tenemos que hacer. Y experimentar también, poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Hoy es el día en que tú salgas con tu frente en alto, aún en la circunstancia que te puedas encontrar, porque Dios te está dando la oportunidad de demostrar que Él está contigo y que Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Y de esa manera seguir adelante, con gozo, con paz, con alegría de corazón, entendiendo que Dios tiene el plan perfecto y que nuestra vida está en sus manos, que Él tiene control de absolutamente todo, mis amados. Otros salmos, quiero decirles que otros de los santos sufrientes de Dios, pues se han encontrado con la misma medida. ¿Mm? Muchas ocasiones hemos visto que, pues desgraciadamente, hay gente que ha abusado y que ha hecho cosas increíbles eh, contra los hijos de Dios. Y cuando están en lo álgido de lo que les provocan a los hijos de Dios, les restriegan así una pregunta: ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué ha sido de todas tus oraciones y tus salmos hasta el día de hoy? Yo les quiero decir que cuando suceda esto, mis amados, porque el enemigo se va a encargar de en algún momento usar a alguien que amamos, alguien que está a nuestro lado, de usarlo como un instrumento para hacerte ese tipo de preguntas. Y yo quiero que cuando suceda eso, mis amados, deja o dejemos que nuestro Dios, a quien hemos invocado, nos salve, porque verdaderamente puede, porque hemos confiado en un Dios vivo y verdadero, en el uno y único Dios de la gloria. Uh-huh. Spurgeon hace una anotación muy especial cuando está esta pregunta de ¿dónde está tu Dios? Dice, más bien les habría dicho David, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde está su vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino está en mí. Cuando alguien nos haga ese tipo de preguntas, hay que contestar correctamente. Abre tus ojos. No me preguntes dónde está mi Dios, porque si tú abres tus ojos, tú te vas a dar cuenta de que Dios está en mí y que Dios me levanta y que Dios me sustenta. Que estoy pasando por ciertas situaciones, sí, es verdad, pero Dios no me ha dejado y no me ha desamparado y tú lo verás.
Solamente abre tus ojos. Amén. Y eso nos va a llevar a hacerles ver que están ciegos espiritualmente, cuando no tienen la posibilidad de ver al Dios vivo y verdadero que se ha levantado como poderoso gigante a nuestro favor, mis amados. Amén. Bueno, en el versículo número 4 hay memorias dolorosas que aún traen más desaliento, porque pues recuerden que estamos en esta vida. Y dice la palabra de Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bueno, pues ahora sí que recordar tiempos más felices, pues entristecía al salmista. Pensaba en los tiempos de adoración que tenía en un gran gozo en la casa de Dios. Y ahora, en este momento, se sentía muy distante de esos hermosos días. ¿Ah? Y la expresión que hace de derramo mi alma, pues está pensando, yo creo que su alma se estaba disolviendo, desmoronando, debilitando completamente, ¿verdad? Sobre todo cuando hace uno una reflexión sobre lo que hemos tenido y sobre lo que hemos perdido, entre comillas, cómo desgraciadamente, si no estamos firmes en la roca de nuestra salvación, pues nos debilitamos, mis amados. Derramo mi alma dentro de mí. Ese de mí, es decir, dentro de mi propio pecho, entre Dios y mi propia alma. No abiertamente, no sea que mis enemigos lo conviertan en un asunto de regocijo o hasta insulto sobre mí. O sea, él se estaba lamentando para sí mismo, no lo estaba haciendo de alguna manera expresamente. Pero vemos cómo el salmista recordaba especialmente los grandes momentos de las fiestas que marcaban el calendario judío. ¿Se acuerdan que el calendario judío tenía fiestas muy específicas, ordenanzas que Hashem, el Eterno, había dado, ¿verdad? Pensaba en el pueblo, en el regocijo, con esas voces de alegría y de alabanza que marcaban las fiestas, por ejemplo, de la Pascua, de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y todas esas fiestas que los judíos llevaban muy al tiempo. Y bueno, ya en el versículo 5 hay una sabia conversación con su propia alma de parte del salmista. Y por eso hace una pregunta muy especial. Y esa pregunta muchas veces la tenemos que hacer para nosotros mismos, mis amados. La pregunta que hace en este versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego se contesta él mismo y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, pues vemos aquí con esta pregunta de por qué te abates, oh alma mía, pues el salmista se detuvo del doloroso recuerdo para desafiar su propia alma. Y esto es lo que tenemos que hacer. En tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, tenemos que desafiar a nuestra propia alma, a nuestros propios pensamientos y decirles, ¿por qué? ¿Por qué te pones en este sentido? ¿Por qué te pones en este plan? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te estás derrumbando? En este momento vemos cómo el salmista no se rindió a sus sentimientos de depresión espiritual y de desánimo. Vemos cómo, en cambio, mis amados, los desafió y los llevó ante Dios. Por eso nosotros tenemos la autoridad sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo físico, de ordenarle alinearse correctamente a la voluntad de Dios. En este momento vemos cómo el salmista les dice a sus pensamientos, ¿verdad?, que no se desalienten, que no se abatan. Y ahora nos está diciendo a todos quienes leemos este hermoso salmo, en cualquier momento, nos está diciendo a los que nos sentimos de repente abatidos, a los que tenemos sentimientos turbados, nos está diciendo, esperen en Dios, porque Él cumplirá otra vez, porque si lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Él es el que nos ayuda a correr
un tiempo más, un espacio más. Él es el que nos anima a seguir adelante, mis amados. Esperemos en Dios. Esto pues está muy lejos de la rendición que a menudo atrapa a las personas desanimadas o deprimidas espiritualmente. Fíjense cómo el salmista no dijo, mi alma está abatida y así son las cosas, ni modo, ¿qué puedo hacer? No hay nada que pueda hacer al respecto. No dijo eso. Más bien, él presentó un desafío a su propia alma y le exigió, ¿verdad?, que explicara una razón por la que debía estar tan abatida. Por eso la pregunta siempre es una exigencia. ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Este es un ejemplo maravilloso, mis amados. ¿Había algunas razones válidas para el desánimo? Sí, pero había muchas más razones para la esperanza. Y por eso el autor de este salmo tiene una autoridad sobre su propia condición de pensamiento, de razón, para hacerle saber a su vida misma, a su alma, a su ser, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios de amor, que se levanta. Y había que esperar solamente que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Recordemos que Dios tiene sus tiempos, mis amados. Aquí podemos ver que tampoco era como si no hubiera dado ya muchas razones para su desaliento. Vemos que le molestaban muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo 2 y en el versículo 6 nos hace ver que se sentía molesto por estar lejos del hogar y de la casa de Dios. Entre los versículos 3 y el versículo 10 que vamos a leer después, estaba molesto por la burla de los incrédulos. En el versículo 4 de este Salmo 42, estaba molesto porque de alguna manera los recuerdos de mejores días le perturbaban. Porque de verdad perturba cuando tú te das cuenta de que tuviste algo mejor y lo perdiste. ¿Verdad? Y ahí se siente ese malestar. También en el versículo 4 nos muestra cómo estaba molesto por la ausencia presente de emociones espirituales pasadas. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una condición en donde sentimos un desánimo, sentimos una frialdad, que necesitamos que se nos vuelva a avivar, que el Espíritu Santo vuelva a encender la chispa, la llama, ¿verdad? Y a la verdad a mí me molesta cuando yo de repente, porque no les voy a decir que todo el tiempo estoy feliz y gozoso delante de la presencia de Dios. Hay ocasiones que también paso por unos baches muy fuertes y yo siento molestia por recordar lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me he sentido delante de Él. Y quiero regresar inmediatamente a esa condición. También en el versículo 7 nos muestra cómo le molestaban las abrumadoras pruebas de la vida. ¿A cuántos de nosotros no nos molesta que la vida misma nos presente tanta prueba, mis amados? Y digo una molestia en el sentido de entender correctamente el por qué se sentía abatido, ¿verdad? Ya en el versículo 9 también hay esa molestia de las aparentemente lenta respuesta de Dios. Somos humanos y nuestros tiempos, al ser increíblemente distintos a los tiempos de Dios, pues al verlo desde nuestra perspectiva, pues vemos que Dios se tarda mucho, pero simplemente el Señor dice la palabra que algunos tenemos por tardanza lo que Él hace, pero Él simplemente tiene misericordia, porque a través de esa tardanza que entendemos nosotros, Dios está obrando en nuestro corazón, nos está transformando, nos está llevando a mejores condiciones. Entonces, también vemos, sin embargo, que fue como si el salmista dijera, cuando pienso en la grandeza de Dios y la salvación de su favor y su presencia, esas no son razones suficientemente buenas para sentirme abatido. O sea, cuando nosotros ponemos en perspectiva correcta lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tiene que ser lo suficiente como para no volver a sentirnos, para no volver a sentir ese abatimiento, mis amados. No tenemos que darle autoridad a lo que no tiene autoridad. Lo que sí tiene autoridad es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que esa es la base
Esa es la roca de cimentación que tenemos que vivir para proyectarnos hacia lo que viene. Amén. Morgan dice que el resultado no es, no es amortiguar su sentido de dolor, sino establecer una relación correcta con Dios. Y Boyce dice que tenemos que tomar las riendas, que tenemos que dirigirnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos. Debemos aprender a decirle a nuestra alma, ¿por qué estás abatida? ¿Qué asunto tienes para estar inquieto? Si sabes que Dios está contigo, está por ti y está para ti, ¿por qué tú tienes que tener esa condición? Conoces, conoces a Dios. Estás viviendo la experiencia de su presencia constantemente. ¿Por qué ahora, por una situación que podemos en un momento dado hasta minimizar, porque es lo que debemos hacer con la problemática de la vida? ¿Por qué ahora con esto mínimo te estás poniendo inquieto y abatido? Si Dios está contigo. ¿Se acuerdan cuando David reprendió a David para salir de los vertederos? Así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender a reprendernos cuando estamos queriendo dejarnos a la deriva, tirados por el abatimiento. No, no, mis amados. Nosotros tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Esperar en Dios. Dice la palabra, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fíjense cómo el salmista, aún en su desaliento, habla consigo mismo. ¿Ah? Y aquí podemos ver que se predicó a sí mismo. No se sentía lleno de elogios en ese momento. Sin embargo, estaba seguro de que al hacer lo que pudiera para dirigir su espera en Dios, su alabanza brotaría. Así, cuando nosotros, ¿verdad?, estamos seguros de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para esperar en Dios, darle órdenes a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Espera en Dios, tranquilo, no va a pasar nada. Empieza a brotar una alabanza fresca, un cántico nuevo. Y podríamos decir en ese momento, verdaderamente no tengo ganas de alabar a Dios en este momento, pero Él es digno de mi espera y aún he de alabarle. Es cuando tú obligas de alguna manera a tu alma a hacer lo correcto, a no dejarse abatir, a ponerse en orden, porque la esperanza es como el sol, mis amados, que a medida que viajamos sin esperanza, arroja la sombra de nuestra carga detrás de nosotros. Y es verdad, cada vez que el sol se está poniendo, pues empieza a arrojar una sombra y se genera una carga. Por eso tenemos que vivir siempre en la esperanza, viajar en esta vida con la esperanza completa en Dios. Él es el que nos va a sacar adelante. Y por eso el salmista dice, salvación mía y Dios mía, Dios mío. Pues él sabía que debía buscar la salvación en Dios. Él es el único que puede traer salvación para nuestras vidas. Y él encontró un lugar mejor al desafiar su sentido de tristeza. Encontró un lugar mejor ordenándole a su alma buscar el rostro de Dios, buscar su salvación. Entonces, mis amados hermanos, al buscar la salvación en Él, en Dios, en el Dios vivo, el salmista comprendió que las respuestas no estaban dentro de Él, sino en el Dios viviente. Fíjense bien que ahora no está mirando hacia Él, hacia adentro de Él, sino que ahora está mirando hacia arriba. Entonces tenemos dos situaciones bien específicas que nos enseñan estos hermosos versículos de este salmo. Primero tenemos que ver hacia nosotros y preguntarnos, exigirnos el, el por qué estamos abatidos. Y después la respuesta no la vamos a encontrar en nosotros.
La respuesta la vamos a encontrar viendo hacia arriba, hacia Dios, porque la salvación proviene de Dios. Amén. Entonces, ya en la segunda parte de este salmo, nos enseña la palabra de Dios a llevar nuestra necesidad a Dios. En el versículo 6 leemos claramente, hay una oración honesta desde un lugar lejano. ¿Ah? Y dice el salmista, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Bueno, pues en un sentido casi desapegado, el salmista informó sobre su alma abatida a Dios. Y esto fue sabio, muy sabio, porque una tendencia común en los momentos de dificultad, en los momentos en donde verdaderamente estamos pasando por situaciones apremiantes, donde estamos teniendo el gran dolor de nuestra condición, la tendencia natural del ser humano es mantenerse alejado de Dios o actuar como si pudiéramos ocultarle nuestros problemas. Y veamos claramente que el salmista no hizo ninguna de las dos cosas. Él se derrama delante de Dios. Y por eso le dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. O sea, desde este momento que estoy pasando de dificultad. Y tal parece que esto explica por qué estaba tan lejos de la casa de Dios y no podía aparecer en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? Estaba muy al norte de Jerusalén, en la tierra de los hermonitas. Y por eso le daba esa sensación de estar lejos de Dios, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, pues la presencia de Dios era manifiesta solamente a través del arca del pacto, en el templo, o en su defecto en el tabernáculo. Ahora vuelvo a repetirles, la bendición que tenemos es que nosotros somos el tabernáculo, el templo de Dios viviente. Amén. Entonces ahora sabemos lo que más le preocupaba al salmista, ¿verdad? Estaba lejos de Jerusalén y de su templo de adoración en el monte Sión. Y por eso yo creo que se sentía separado de Dios. El monte de Mizar, fíjense que el Mizar es probablemente el nombre de una colina que de otra manera sería desconocida y especifica la ubicación del cantor con más detalle, aunque pues a nosotros no nos es de mucha utilidad, ¿verdad? Solamente nos hace entender que estaba lejos. Ya de los versículos 7 y 8 hay una oración desde lo más profundo del desánimo. Y la palabra de Dios dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Bueno, esa expresión de un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, posiblemente el salmista vio o pensó en una cascada en ese país alto en donde estaba. Vio como el agua se hundía en una piscina profunda en la base de la cascada, ¿verdad? Y pensó, me siento así de profundamente enterrado bajo mi miseria. Era como si todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Y él simplemente se sentía enterrado debajo de toda esta conmoción que se genera cuando las olas y las ondas del agua pasan. Yo quiero decirles que tuve una experiencia hace muchos, muchos años, mis amados. Eh, Nos fuimos a Acapulco y, y, pues siempre en esa condición de ser intrépido y de buscar peligro, nos habían dado la instrucción de que no podíamos meternos al mar. Pero pues yo, como siempre, desobedeciendo, me metí a romper las olas del mar. Y estaba yo jugando, cuando de repente el motivo por el cual dijeron que no se debía uno meter era porque en ese momento iban a abrir las compuertas de una riada y obviamente pues se iba a generar un movimiento de agua mucho más fuerte del normal. Y pues resulta que en ese momento viene una segunda ola muy pegadita a la primera. Yo rompo la primera ola, salgo y de inmediato me cae la otra ola y me golpea y me mete hasta al fondo,
me golpeo en la arena y perdí de momento el sentido. Y la verdad, en ese instante, yo me sentí enterrado completamente, me sentí perdido. Llegó el momento en que, obviamente, el revolver de las olas en el rompedero es tan fuerte que de repente me sacó, me botó, pero yo ya no tenía fuerzas, mis amados, para salir. Me recuerdo perfectamente bien a mi papá corriendo a lo largo de la playa y yo lo veía a la par de mí. O sea, él corriendo y yo arrastrando, iba arrastrado por el agua, por esa corriente que se generó, y yo ya no tenía fuerzas para salir. Obviamente hubo la necesidad de que me apoyaran. Gracias a Dios, mi papá empezó a gritar auxilio y llegaron pues dos jóvenes, un jovencito y un señor muy grande de edad que me pudieron apoyar. Y la verdad, es en eso que se siente cuando una tempestad, cuando una condición de esa naturaleza nos abate, nos pone en ese orden, sentimos la muerte, mis amados. Y yo creo que el salmista por eso hace este tipo de declaraciones, ¿verdad? El salmista sabía y yo creo que decía, estoy en un gran problema por fuera y en un gran problema por dentro. Y estas dos profundidades pues parecían estar chocando en él constantemente. Era lo que yo quería hacer, salir, y el agua me quería volver a meter, o sea, no me dejaba. ¿Verdad? Y se siente una desesperación porque el agua te envía aún más profundo. Es una descripción poderosa y poética de la desesperación, mis amados. Yo quiero decirles que cuando al final, gracias a Dios, me sacaron de allí, yo quedé exhausto, terriblemente exhausto. Yo prácticamente toda mi fuerza se acabó. Y me tuvieron que llevar así de aguilita, colgando para poder llevarme hasta el lugar de donde había sido llevado. Fácil, me arrastró unos 300 o 400 metros el agua. Y la verdad, mis amados, es una desesperación increíble. Y esto nos muestra lo que seguramente el salmista estaba sintiendo. Yo creo que lo desesperó, esta descripción que nos da, es que escuchó el constante ruido de las cascadas que nunca se detiene, que se cayó posiblemente de un lugar elevado, que se hundió rápidamente y profundamente, que se sintió enterrado bajo todo eso, que se sintió como si se estuviera ahogando. Y así se siente la desesperación, mis amados. ¿Cuántas veces tú lo has experimentado? Pero quiero decirte algo poderoso. Incluso en todo esto hay puntos de luz que nos dan esperanza. Y podemos decir, Padre, estoy en lo profundo, pero tú también estás conmigo. Así que tus profundidades me llaman en mis profundidades. Las cascadas son tuyas. Si se me hundo, pues entonces tú estás conmigo. Las ondas y las olas son tuyas. Y tú has permitido y has medido todo esto. Entonces, el conjunto de la creación no ofrece quizá una imagen más justa y sorprendente de la naturaleza y el número de las calamidades que el pecado han traído sobre el ser humano. Amén. Entonces, llegamos al punto en donde pues se nos hace una narración más honesta del desánimo del salmista. Entre los versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, pues aquí vemos cómo hay una agradable contradicción en esta línea, en donde dice, diré a Dios, roca mía, y luego, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Verdad? Es algo como contradictorio. El salmista tenía la confianza de llamar a Dios como su roca, ¿verdad? Como su lugar de seguridad, como su lugar de estabilidad, como su lugar de fortaleza. Pero al mismo tiempo, pues podía llevar honestamente sus sentimientos a Dios y preguntar, ¿por qué te has olvidado de mí?
Entonces, vemos cómo la persona santa, ese santo más experimentado, sabe que no hay contradicción. Ustedes y yo tenemos que entender que no hay una contradicción en esto, debido a que podemos considerar a nuestro Dios como nuestra roca. Y es la verdad. Él es la roca de nuestra salvación. Pero también podemos derramar nuestra alma delante de Él con una honestidad como esa. Sentimos que no está, pero es lo que sentimos. Es lo que muchas veces el pecado nos lleva a ver. Acuérdense que el pecado muchas veces nos levanta un muro tan alto que no nos permite ver hacia el otro lado. Pero hoy en el nombre de Jesús, nosotros entendemos que para eso apareció Jesucristo, para destruir esos muros que el enemigo ha construido y que nos ha dado libertad. Amén. La pregunta de por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo. Bueno, pues aquí el salmista siente que Dios lo sostiene, pero su batalla no ha terminado. Existe la constante opresión del enemigo, la burla, esa pregunta que cómo cala al Hijo de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Y el enemigo siempre va a estar preguntándote eso cuando tú te sientas débil, cuando tú estás pasando por situaciones en donde él pueda meter la mentira en tu corazón, en tu cabeza, para que de repente tú puedas hasta alejarte de la presencia de Dios aún más, haciendo caso a la voz del enemigo. Entonces, en el versículo 11, pues se nos presenta un regreso al confiado desafío del yo y a un enfoque correcto en Dios. Y la pregunta que vuelve a hacer nuevamente este salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Entonces, por último, vemos que a medida que continuaba la opresión del enemigo, el salmista continuaría hablando consigo mismo y desafiando su propio sentido de desánimo. Y también estaría constantemente recordándose a sí mismo que tiene que aprender a esperar en Dios, que tiene que seguir alabándole, porque Él es su salvación, porque Él es su Dios. Amén. Espera en Dios. Estas son las agradables palabras del Salmo 42, versículo 5, que se repiten ahora en el versículo 11. Se repiten como importantes, como muy útiles para nosotros. El salmista y todos los que de repente nos sentimos hundidos por el desánimo, necesitamos mantener la esperanza en Dios y mantener la confianza en que aún hemos de alabarle, porque para eso fuimos creados, para la gloria y alabanza de nuestro Padre Celestial. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios.